Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, una semana más con una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Hola, pues gracias. Estamos bien todavía. Por el momento. Por el momento. Todo es susceptible de empeorar, así que mucho cuidado. Lo que hay que hacer es que empeore para el doctor y compañía. Eso es, tenemos que seguir luchando y no perder la fe. Pues don Pío, como siempre hacemos, antes de meternos en materia, pues vamos a tener alguna de sus reflexiones. También recomendar el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bueno, pues en el blog estoy tratando, como ahora va a ser la Feria del Libro, pues estoy tratando algunos de mis libros que están un poco olvidados, ¿no? Por ejemplo, Años de Hierro, que es sobre la posguerra española, y también las novelas, Sonaron gritos y golpes a la puerta y Cuatro perros verdes, que son parte de una trilogía, falta la tercera, claro, ya espero que llegue, ¿no? Y por otra parte, estoy tratando la situación en que estamos, de la que parece no querer darse cuenta nadie, ¿no? O sea, sorprende la atonía del público, de la gente en general, en unos tiempos en que los dirigentes políticos de la Unión Europea pues están hablando tranquilamente de que hay que preparar una nueva gran guerra en Europa. O sea, como si no pasara nada, ¿no? Y aquí, lo sorprendente no es tanto la atonía de la gente, sino la indiferencia o la atonía de los políticos e intelectuales. Casi nadie habla de eso. O sea, se ha empezado a hablar un poquillo y suena un poco raro, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque tenemos eso que llaman élite, que de élite no tiene nada, una oligarquía política e intelectual, que es lamentable, que no, en fin, no se entera de nada, ¿no? Por así decir. Estamos ante un peligro de guerra, ante una guerra anunciada, y por aquí, que además ya existe en el centro de Europa, en Ucrania, ¿no? Y aquí parece que no. Los políticos dan a ver a lo que manden en la OTAN, sin preocuparse en absoluto de los intereses de España. Eso parece que no existe para ellos, ¿no? Y al mismo tiempo no se da por sentado que si hay guerra, pues nosotros iremos a mandar carne de cañón. Sí. Bueno. Esta es la realidad y hay que reaccionar ante ella. Luego, claro, esto plantea un problema de saber si Europa es que está muerta ya, ¿no? Porque Macron ha salido por ahí diciendo que Europa podía morir, que podía desmoronarse. Por Europa él entiende la Unión Europea. Pero, en fin, es una situación extraña, ¿no? Pues bueno, desde luego la salud de Europa es muy mala. Es muy mala desde la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a la Unión Europea, que aspira a representar a Europa, pero que no es lo mismo que Europa, pues ya veremos por qué, ¿no? Pues se ha engolfado ahora en un ataque innecesario a Rusia que le está saliendo muy mal. La idea de la Unión Europea es, en definitiva, hacer del continente una superpotencia política y finalmente militar, capaz de rivalizar con cualquier otra, incluso de servir de modelo al resto del mundo, ¿no? Lo que decía el necio Borrell, que Europa, o sea, la Unión Europea, que es un jardín rodeado de jungla, bueno. Eso lo dice él. Bueno, sin embargo, este plan de la Unión Europea rompe con todas las tradiciones europeas, porque en Europa nunca hubo una tradición unitaria, ni política, ni lingüísticamente, ni culturalmente, y además la historia europea se ha desarrollado entre fuertes pugnas, incluso guerras entre unos países y otros, ¿no? Lo que le ha dado cierta unidad a Europa y permite hablar de una civilización europea,
pues han sido sucesivos movimientos culturales, desde los monásticos a la Ilustración y las ideologías, que han sido compartidos por sus naciones en la parte centro-occidental y que desde el siglo XVIII se extendieron a Rusia, ¿no? Pero desde la Segunda Guerra Mundial no ha surgido ningún nuevo movimiento cultural. A menos, claro, que consideremos ese movimiento cultural el proceso unitario de base económica, con tendencia a hacerse político, lo cual no es muy convincente. Es una cosa como de muy poca enjundia cultural, ¿no? La Unión Europea no solo rompe con las tradiciones políticas no unitarias o antiunitarias de Europa, sino también con aquellos movimientos en lo que tienen de raíz cristiana, porque el elemento unificador europeo es la raíz cristiana, ¿no? En la tensión implícita dentro del cristianismo entre razón y fe, pues la fe ha sido desplazada progresivamente en favor de la razón, cuya manifestación más potente pues sería la ciencia y la técnica, ¿no? Y ahora, después de 4 siglos y medio de hegemonía mundial, que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, pues Europa intenta definir su posición en un mundo que ha adoptado su ciencia y su técnica, pero que rechaza sus valores, rechaza sus tradiciones, rechaza su pasado colonial o imperialista, que además los rechaza la propia Europa. Sí, sí. O sea, está rechazando su propia raíz, propia historia. Sí, Claro. sí. Así que, ¿qué puede salir de ahí? O sea, lo que hay es que definir cuál sería el legado de Europa después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un problema que no ha encontrado solución, si es que la tiene, yo creo que siempre la habrá, claro. Pero en mi opinión, como he expuesto en varios libros, la clave está en el análisis de las ideologías salidas de la Ilustración, en definitiva, ¿no? Esta es una tesis que creo que es mía, que no la tienen otros, igual que la tesis de la era europea, comenzada con las exploraciones españolas, el cruce del Atlántico y el Pacífico, ¿no? Pues eso creo que permite enfocar el conjunto de la historia de otra manera. Bueno, pues como digo, es difícil saber incluso si está ya muerta la Europa de siempre, ¿no? La de muchas naciones, de diversas culturas, de diversas lenguas, aunque unidas por una común raíz cristiana. Lo que está claro es que se la intenta matar a esa Europa, unificándola en un solo Estado de lengua inglesa, de ideología LGTBI, y de disolución cultural e incluso demográfica, provocando una inmigración masiva que no, con el pretexto de que nos van a pagar nuestras pensiones, ¿no? Es un pretexto tan necio y tan burdo, ¿no? Pero hace poco el propio Banco de España sacaba un informe según el cual era necesario traer a 25 millones de inmigrantes en los próximos años para poder cobrar nuestras pensiones. O sea, es alucinante a qué grado de degradación aquella degradación cultural e intelectual se ha llegado, ¿no? Todo es sacar dinero porque nos vamos a hacer viejos y no hay gente joven, pues que nos lo paguen otros, que no, evidentemente no vienen con la menor intención de pagarnos nada, ¿eh? Y que además nos integran en su mayoría, en particular los musulmanes, ¿no? Entonces en la época posterior a la Ilustración, el siglo XVIII, hasta la caída de la Unión Soviética, podría llamarse la edad de las ideologías en Europa. Igual que ha habido una edad de supervivencia, la llamada Alta Edad Media, una edad de asentamiento, la Baja Edad Media, una edad de expansión, que se suele llamar la Edad Moderna, una edad de apogeo, etcétera. Pero es curioso que, ya digo, se puede hablar también de una edad de las ideologías que en gran medida han sustituido a la religión, ¿no?
Esto, las ideologías vienen a ser unas filosofías de la sociedad acompañadas de un imperativo político. Y claro, uno se pregunta, porque la situación actual es tremendamente compleja, tremendamente incierta. Si ha terminado esa edad, la edad de las ideologías, porque estas pretendían dar un sentido a la técnica, y hoy parece que la técnica estuviera dando un sentido, o sea, un sinsentido, a las ideas y a la vida humana. Yo en el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea he expuesto, incidentalmente, claro, no lo he desarrollado, ¿no?, a propósito de la cuestión de la guerra entre ideologías, pues he puesto una concepción del ser humano que trataré de desarrollar más adelante, ¿no? O sea, la vida humana transcurre en un triple plano: el personal, social y metafísico o espiritual. Los tres planos van íntimamente conectados en cada persona y, sin embargo, son discernibles teóricamente y además son capaces de oponerse en la práctica. Por ejemplo, podemos considerar el anarquismo y el marxismo. El anarquismo enfoca al ser humano desde el punto de vista personal, de la libertad total que nadie, sin que social, o sea, eliminando el aspecto social. Esto parte ya de Rousseau, por ejemplo, que dice: el hombre nace libre, pero en todas partes está esclavizado por la sociedad, por el Estado, por el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto tiene algo de absurdo, porque la sociedad se compone de esos individuos que teóricamente serían libres. Entonces, ¿cómo es que unos individuos libres se esclavizan a sí mismos, ¿no? Pero la realidad es que la sociedad impone normas que son generales, que no respetan la particularidad de cada individuo, etcétera, y eso evidentemente crea una contradicción, ¿no? Sí. En cambio, el marxismo centra todo en el aspecto social. Desde luego, más o menos el anarquismo es como si dijera: cada uno de nosotros tiene una vida propia, va a morir él solo, tiene unos intereses propios. ¿Por qué tiene que subordinarse a otras personas que le imponen leyes y normas, etcétera, y que no son más ni menos que uno cualquiera? Mientras que el marxismo viene a decir: mira, el individuo es insignificante porque solo puede vivir en sociedad y solo puede vivir mediante normas, etcétera. El anarquismo lleva la cuestión de lo personal al extremo y el marxismo lleva la cuestión de lo social al extremo, de tal manera que lo social se convierte en una especie digamos que oprime al individuo de una manera brutal. Además, lo estamos viendo cada vez que se ha intentado imponer un régimen marxista. La opresión del individuo sobre el individuo es tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo social es lo que prima ahí. Para entender un poco la cuestión, ¿no? Pero aparte del elemento personal y el social, existe el que he llamado el metafísico, o espiritual, que es la conducta ética. Además, lo he hablado en alguna ocasión, pero no lo he desarrollado. Creo que existe una analogía con el ámbito en que se desarrolla la vida, ¿no? Está el subsuelo, que es el impulso vital, personal, por así decir, demoníaco. Está la superficie terrestre, que es el medio en que desarrollamos nuestra actividad. Y está el firmamento, el cielo, que permite la orientación física. O sea, nosotros nos orientamos tanto en el mar, incluso en la tierra, nos orientamos sobre todo en la oscuridad por las estrellas. Las estrellas están ahí, parecen completamente ajenas a nosotros, sin embargo nos marcan una orientación. Y en la psique humana pues encontramos esto reflejado, estos tres niveles. Los impulsos inconscientes e instintivos, que son una analogía con no es que sea lo mismo, una analogía con el subsuelo, ¿no? Que esto se ve en los mitos también, en las propias religiones, ¿no? En segundo lugar, la actividad vital consciente, la actividad que tenemos entre nosotros en la práctica y en la que nos movemos.
Y luego la orientación ética que intentamos dar a esta actividad vital consciente. Bueno, son temas en los que procuraré profundizar un poco porque me parece que son sugestivos, ¿no? Sí, muy interesantes además, ¿eh? Luego, en fin, volviendo a la época que estamos tratando, pero quiero señalar algo muy importante. Hemos hablado de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero muchas veces no le damos la importancia que tuvo, porque fue sin duda un éxito histórico comparable a la propia victoria sobre el Frente Popular, porque esa victoria pudo haber quedado anulada si España hubiera participado en aquella guerra. Y solo por esos dos éxitos ya Franco tiene un lugar muy destacado en la historia española, ¿no? Al tratar la posguerra en el libro Años de Hierro, que es un libro ya publicado hace tiempo, pero que, salvo algunos detalles y algunas ampliaciones posibles, pues creo que permanece plenamente válido, ¿no? Pues al tratar la posguerra, en ese libro he intentado exponer las grandes dificultades de aquella hazaña ante una contienda exterior que era como un remolino constante que intentaba, que amenazaba con tragar a España, ¿no? Sobre la neutralidad se han dado dos explicaciones básicas. Una, que Franco quería entrar en la guerra, pero a Hitler no le interesó. Aquí hay un equívoco porque cuando cayó Francia, Franco mandó una carta a Hitler, más o menos diciéndole que se ponía a su disposición. Era una carta, en cierto modo, de gratitud Pero esto lo hacía no en la idea de participar en una guerra, sino más bien de participar en la paz, porque se suponía que se iba a instaurar en Europa un nuevo orden y a España le interesaba estar más o menos, pesar un poco en él, ¿no? Y otra explicación es que España no entró porque no era posible, porque la pobreza del país era tanto, el control del comercio marítimo español por los anglosajones era decisivo, y además España no disponía de unas fuerzas armadas bien armadas, ¿no? Unas fuerzas armadas irrisorias, más o menos se plantea así, ¿no? Y hay una tercera explicación, según la cual habría sido Inglaterra sobornando a generales franquistas la que habría asegurado la neutralidad. Bueno, la verdad es que la primera explicación, la de que Franco quería entrar y Hitler no le interesó, y esta de los sobornos, son simples estupideces, ¿no? No merece la pena siquiera tratar. Los hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? Pero aquí la explicación interesante, aunque creo que también es bastante trivial, es la segunda, la de que España no entró porque no podía entrar. No podía entrar. Es un poco lo que se dice también de los belicistas, dicen de por qué España no participó en la Primera Guerra Mundial. Por impotencia. Bueno, por lo visto Portugal y otros muchos países mucho más impotentes que España sí participaron y bien caro le costó. Muy caro. En fin, o sea, dicen el país estaba tan mal que Franco no podía haber hecho otra cosa aunque quisiera. Prácticamente es lo que viene a decir, ¿no? Bueno, como recuerdo en Años de Hierro, importa atender a la actitud y al cálculo de Franco, primero cuando la crisis de Múnich, en septiembre de 1938, en plena guerra civil, cuando pareció que iba a estallar la guerra en Europa, y Franco dijo que iba a ser neutral, cosa que les sentó muy mal a Hitler y a Mussolini, ¿no? Y luego, ante el reparto de Polonia entre Hitler y Stalin, Polonia, un país católico, que Franco apreciaba, lógicamente, pues le pareció una cosa horrorosa, ¿no? Y dijo que, por supuesto, España iba a ser absolutamente neutral, ¿no? Luego, claro, hubo un cambio, porque hay que tener en cuenta, cuando se analiza esta cosa, el constante cambio que se está produciendo en el panorama europeo, ¿no? O sea, cuando la Wehrmacht, o sea, el ejército alemán, derrotó con tanta rapidez al ejército franco-inglés en 1940,
Pues claro, esto desarmaba en gran parte los anteriores cálculos de Franco, porque Franco pensaba básicamente que una guerra en Europa iba a arruinar a los países que participaran, como había sido la Primera Guerra Mundial, y al mismo tiempo quien iba a sacar el beneficio iba a ser Stalin, iba a ser la Unión Soviética. Pero claro, la derrota franco-inglesa fue tan rápida y que parecía que en Europa se iba a instaurar un nuevo orden, un poco bajo hegemonía alemana, pero que España debía participar en él. Sin embargo, en pocas semanas, todo volvió a cambiar cuando Inglaterra rechazó la paz, lo cual auguraba otra vez una guerra larga, que podía ser desastrosa y favorable a Stalin. Debe tenerse en cuenta también, para entender a Franco, el hecho de que por entonces seguía en vigor el pacto germano-soviético. Es decir, que Franco tenía sus dudas sobre Alemania, precisamente por el pacto germano-soviético, ¿no? Porque para Franco el enemigo principal era la URSS, ¿no? Eran los comunistas, ¿no? Y claro, es verdad que Franco era muy consciente de que el país sufría unas estrecheces muy graves, que eran producto de la guerra civil, y más que de la guerra civil, de los experimentos revolucionarios del Frente Popular, que habían arruinado a media España, ¿no? Era muy consciente de que el Atlántico estaba controlado por Inglaterra, y como por ahí venía gran parte del comercio, pues eso era ruinoso para España. Y era consciente también de que su ejército estaba pobremente armado. Sin embargo, no era despreciable, porque en caso de entrar en la guerra al lado de Alemania, los alemanes, por propia conveniencia, habrían armado al ejército español. Sin embargo, esta situación no podía ser el argumento decisivo para la neutralidad. Como le dijo Hitler a Franco, dijo, en tiempos tan difíciles, más puede salvar a los pueblos un corazón valeroso que una, al parecer, inteligente precaución. Y Franco pensaba igual, ¿no? Porque en 1936 se había sublevado en una situación prácticamente desesperada. No fue una inteligente precaución que le habría hecho salir rápidamente de España, ¿no? Como pensó hacer Moll, además. Bueno, pero no siguió la sugerencia de Hitler, y ello se debe a dos causas. Primero, que solo estaba dispuesto a afrontar tales sacrificios si la guerra iba a ser corta, como instruyó a Serrano Suñer. Y segundo, que la guerra en el oeste se alargaba, que el beneficiario sería Stalin, como él había temido desde el principio. Insisto en que todavía Alemania y la Unión Soviética estaban en pacto, ¿no? No propiamente aliadas, pero casi, ¿no? Además, debe tomarse en cuenta un dato que no fue expresado, pero que es indudable, ¿no?, en la actitud de Franco, ante una hegemonía alemana con un carácter racista que él no entendía, y por tanto su nula disposición a imponer a los españoles enormes sacrificios en una guerra larga y por intereses, al fin y al cabo, ajenos. Eso es. Una guerra que podía salir destrozada, ¿no? Incluso aunque venciera a Alemania, ¿no? Y otro argumento, pero esto no se trata casi nunca cuando se habla de la actitud de Franco y del porqué de la neutralidad, ¿no? Bueno, pues otro argumento con el que Hitler tentaba a Franco era la idea de que la intervención española en 1940-41 pues podía ser decisiva. Como dice Hitler, habría ayudado a definir la historia del mundo. Pero Franco no lo creía así. Sin duda, si España hubiera intervenido entonces, habría dado un golpe tremendo a Inglaterra. Pero Franco, en Hendaya, le argumentó a un Hitler que se cabreó mucho. Dijo, lo más probable era que USA terminase entrando en la contienda. Y eso complicaría mucho las cosas. Es decir, Hitler trataba de convencer a Franco de que Inglaterra estaba prácticamente derrotada, lo único que tenía que hacer era entrar él para acabar la faena. Y Franco pensaba así, Inglaterra llevará un golpe tremendo, pero
en su ayuda va a venir antes o después USA. Y eso ya es otra cosa. Y luego pensemos cómo van cambiando las cosas y la dificultad de adoptar una política clara y productiva, ¿no? Vamos a decir, ante la situación. Porque en verano de 1941 se produce un nuevo giro radical cuando Hitler invade a la Unión Soviética. Claro, como dijo Hitler, el mundo contuvo su aliento. Y desde luego Franco le pareció muy bien, a Franco y a otros, ¿no? Porque veía en la Unión Soviética el enemigo principal y envió la División Azul, lo cual era un riesgo. Se arriesgó a que Moscú le declarase la guerra, lo cual iba a complicar muchísimo las cosas porque Inglaterra tendría que declarársela también. Sí. Y, sin embargo, se arriesgó, pensando que, como casi todo el mundo, que la Unión Soviética se iba a repetir más o menos lo que había pasado en Francia. O sea, una victoria en unas semanas o unos meses, unos pocos meses, ¿no? Así todo permaneció a la expectativa, fuera de la División Azul. Se quedó a la expectativa como el año anterior, a ver si la guerra es corta o larga, ¿no? Si desde luego Alemania hubiera doblegado a la Unión Soviética antes de terminar el año, pues sí que le habría sido interesante a Franco entrar en guerra, porque en el último momento, porque una Alemania extendida hasta los Urales sería pues prácticamente invencible. USA se lo pensaría mucho antes de intervenir. Inglaterra tendría que pedir una paz muy desfavorable, porque, claro, muchas veces se dice, qué error que Hitler, sin resolver la guerra en el oeste, atacara en el este. Dice, es un error a medias, porque la batalla de Inglaterra no terminó con victoria inglesa, sino terminó en tablas. Ni Alemania pudo invadir Inglaterra, ni Inglaterra podía invadir el continente. Por consiguiente, eso permitía a Hitler atacar a la Unión Soviética, que era su objetivo estratégico fundamental. Bueno, pues en esas circunstancias, España podría afrontar un sacrificio fuerte, pero poco duradero, decidiéndose a participar en una victoria que ya estaba casi lograda. Sí, sí. Pero las cosas cambian, los mejores cálculos, es asombroso cómo cambian, cómo se producen paradojas, cómo la historia se burla de los cálculos de los estadistas, ¿no? Al terminar el año, en 6 meses, había ocurrido lo inesperado. La Unión Soviética había infligido a Alemania una gran derrota ante Moscú y USA había entrado por fin en la contienda, al terminar 1941. Y claro, hasta el analista más torpe entendía que la victoria alemana se había vuelto en extremo improbable. Y aunque a Franco le inquietaba especialmente una expansión soviética hacia el oeste, pues no podía ignorar que su contribución a la lucha contra la Unión Soviética no iba a alterar el resultado. Y además se expondría al ataque directo anglosajón, que de repente estaba aliado con la Unión Soviética y que podía efectivamente atacar España desde el mar, ¿no? Al examinar estas cuestiones debe tenerse en cuenta otro punto. A España, según pensaba Franco, no le interesaba la beligerancia. Pero claro, ¿cómo ignorar las demandas y los intereses estratégicos de Hitler cuando éste tenía sus divisiones victoriosas al otro lado de los Pirineos? O sea, una negativa abierta era impensable. Y por eso, él, por una parte, le mostró amistad, que no era del todo insincera, pero por otra parte le estuvo buscando la manera de disuadirle. Pues, por ejemplo, las dificultades económicas. Franco utilizó a fondo este argumento con Hitler, exigiéndole, dice, para entrar sí necesitamos una ayuda, pero que él sabía muy bien que Alemania no podía prestarle una ayuda económica. Eso aparte de sus exigencias en África, etcétera, que claro, Hitler decía, pero bueno, usted que no ha hecho nada hasta ahora, mientras que Alemania e Italia está cargando con todo el peso de la sangre que lleva todo esto, hemos presentado unas reivindicaciones muy modestas, pero usted quiere media África. Un poco Claro, eso, o
sea, lo examinamos un poco racionalmente y vemos que Franco lo que quería era no entrar y al mismo tiempo no enemistarse con Hitler. Bueno, el éxito de Franco, pues es fácil verlo, fácil y falso verlo como una especie de cosa forzosa, impuesta por las circunstancias. Pero no, en aquellos momentos España corría un albur peligrosísimo. Y después de la batalla de Moscú, y sobre todo después de la Operación Torch, el desembarco anglouseño en el norte de África, pues el problema se complicaba, tal como le había advertido Hitler. Dijo, caudillo, nunca le perdonarán los aliados su victoria. Wow. Y es verdad, terminaron perdonándosela, no tuvieron más remedio, pero hicieron todo lo posible por arruinársela, ¿no? Y esto era otra verdad. Estos dos extremos riesgos, la amenaza alemana en los Pirineos y la hostilidad aún más amenazante de los anglosajones cuando se sintieron vencedores, después de la Operación Torch, después de que les salió bien, pues esto pudo haber empujado al país a una guerra de la que solo podría haber salido o bien satelizado por Alemania o arrasado por los aliados. Hay que darse cuenta de esto. Si no vemos este asunto, pues todo parece que lo que ha pasado es que tenía que pasar. Pues no, señor. Claro. La verdad es que unas veces pasan unas cosas y otras en circunstancias muy parecidas. Pero aquí, bueno, Franco supo sortear aquellos remolinos tan peligrosos y tuvo que sortear también las intrigas dentro de su régimen, en especial las intrigas monárquicas, pero en su momento era un empeño con muy escasas probabilidades de éxito. Y claro, por no tener debidamente en cuenta los factores que aquí acabamos de indicar, la mayor parte de las interpretaciones corrientes sobre la neutralidad española, tan decisiva para España, pues resultan o interpretaciones equivocadas o muy pobres, interpretaciones insignificantes. Sí, triviales, ¿no? Triviales. Vamos a hablar brevemente de otra cuestión, o sea, la cuestión interna de España, ¿no? O sea, ante lo de el doctor, ¿no? Ante el fardo de acusaciones de corrupción, pues el doctor trata de encubrir a los demás señalando a su mujer. Esto es tremendo. La gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué habla de su mujer? Cuando es para disimular a los demás o qué. Claro. Y además vean cómo la defiende. El argumento es, ¿cómo va a ser culpable si estoy enamorado de ella? O sea, esto es tan ridículo. La verdad es que si ella no se divorcia de este fulano, es que tiene muy pocas luces. Claro. Claro. O sea, ha dicho Aznar que el doctor es un gran farsante que engaña y miente a toda España. Hombre, solo le ha faltado completar. Hermanos, somos hermanos. Somos hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Claro. Sí. Bueno, podemos, entonces... quería señalar un tema interesante. Y es que la OTAN y la Unión Europea emprendieron la guerra de Ucrania convencidos de que el ejército ruso era poco serio, de que técnicamente estaba atrasado y que además se apoyaba en una economía muy vulnerable. Por lo tanto, tenía que fracasar ante un ejército ucraniano sufragado, bien armado y bien instruido al estilo de la OTAN. Pero ahora, como ha resultado mal, dicen lo contrario. El ejército ruso resulta que sería tan poderoso que no se contentará con Ucrania, sino que invadirá a la Unión Europea. Bueno, para entender esta amenaza, esta supuesta amenaza, hay que comparar primero los presupuestos militares de la OTAN con los de Rusia y comparar el PIB de Rusia con el PIB de las principales naciones de la UE. Y por otra parte, cuando acusan a Putin de querer invadir toda Europa, que esto puede ser cierto, pero no hay ningún indicio, jamás ha dicho Putin nada por el estilo, y además quien ha sido agredido ha sido él, y además son unas agresiones que son después de otras muchas que ha hecho la OTAN, ¿no? Pues entonces debemos recordar, por pura precaución,
las acusaciones que se hicieron a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva. Un pretexto que sirvió para arruinar por completo a Irak. Y también debemos recordar, por lo que nos toca, el hundimiento del Maine, el crucero que se hundió aparentemente por una avería interna, sí, y que fue utilizado por USA para lanzar la guerra contra España y apoderarse de Filipinas, de Puerto Rico y prácticamente de Cuba, ¿no? De Guam, etcétera, ¿no? En fin, estamos otra vez en la misma situación de la guerra mundial. España no puede ni debe ser aliada de Rusia y tampoco de la OTAN. La neutralidad como en la Segunda Guerra Mundial. Eso que entonces fue mucho más difícil de lo que podría ser hoy, porque mucha gente dice, es que es muy difícil, sí, claro que es difícil, pero es lo que nos conviene y a lo que hay que atenernos. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al episodio de esta semana, ¿no? Sí, siempre dentro de que estamos hablando de la Guerra Fría y el papel de España en la Guerra Fría, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, pues en Europa se mantuvo una paz tensa y relativa, y mientras que en el resto del mundo, pues la Guerra Fría generó golpes de Estado y revoluciones. Y bueno, sin ánimo de exhaustividad, pues cabe citar varias de las más relevantes. La Guerra Civil China concluyó en 1949 con victoria marxista, un suceso de enorme trascendencia histórica, por cuanto se trataba del país más poblado de la Tierra, y con un potencial pues tremendo, ¿no? Luego la Guerra de Corea, comenzada en 1950, al año siguiente, pues finalizó en tablas 3 años después. No hubo ni victoria de USA y sus aliados, ni victoria coreana, respaldada por China, ¿no? Y por la Unión Soviética, ¿no? Y eso además, por otra parte, la Guerra de Corea, con los problemas que trajo a la OTAN, a ¿no? la OTAN, claro. Pues junto con el bloqueo de Berlín contribuyó a romper el aislamiento español, porque claro, muchos empezaron a darse cuenta de que España tenía un valor geoestratégico fundamental, no se podía prescindir de él como hasta entonces, ¿no? Luego en Indochina los comunistas volvían a ganar en 1954, derrotando a Francia y dividiendo a Vietnam en 2 estados. En 1959 se imponía Fidel Castro en Cuba, en las mismas barbas del tío Sam. Y por Cuba se produjo también, 3 años después, la crisis de los misiles, que fue el momento de mayor peligro de choque directo entre las 2 superpotencias, ¿no? La Unión Soviética reculó entonces, y el régimen cubano continuó, pero como un foco de agitación en toda América y en África. O sea, Cuba prohijó movimientos revolucionarios, guerrilleros y otras formas de subversión. Vemos cómo en estos años el comunismo avanzaba por todas partes, ¿no? Por cierto que lo de los misiles en Cuba pues es muy parecido a al argumento de Rusia en relación con Ucrania. Dice, los ruseños dijeron, bueno, hasta Cuba podíamos llegar, que nos planten ahí unos misiles, porque es muy importante unos misiles con capacidad nuclear, pues la manera o sea, siempre un país puede, una vez tiene localizados las bases principales nucleares en otro, puede ser el primero en atacar y no dar tiempo a una respuesta. Y cuando la distancia entre el atacante y el objetivo es pequeña, la respuesta es casi imposible, o sea, tiene ya una ventaja principal. O sea, cuando si se ponen bases de misiles con capacidad nuclear en Ucrania, que se adentra dentro del territorio ruso, Moscú está al lado, o sea, una respuesta rápida sería imposible. El primer golpe podía destruir la capacidad de respuesta de Rusia. Y esto es en gran parte el problema, ¿no? Que se parece un poco al de Cuba entonces. Bueno, pues aparte de todo esto,
hubo una serie de guerras coloniales perdidas por los europeos, golpes prosoviéticos o golpes de la CIA, auspiciados, ¿no? Dos de la CIA bien conocidos fueron el que en 1953 derrocó a Jacobo Arbenz en Guatemala, o el que expulsó al año siguiente a Mossadegh en Persia para instalar al Shah Reza Pahlavi, que al final prácticamente los quedaría completamente abandonado, sí, ¿no? Todos, por USA, sí, una cosa tremenda. Acabó muriendo en Egipto, efectivamente. Sí, como recuerda un poco a lo que le pasó al zar Nicolás II, que hizo lo posible por ayudar a los aliados contra Alemania, y al final los aliados ni siquiera le permitieron refugiarse en sus países. Bueno, pues el Shah dice, es peligroso ser enemigo de USA, pero es más peligroso ser amigo de ella. Bueno, en 1970 el marxista Allende ganó el poder en Chile por las urnas, sin mayoría absoluta, y pronto llevó al país al desbarajuste. Y USA, temerosa de una nueva Cuba, en el Cono Sur, pues apoyó el golpe militar de Pinochet, que en 1973 liquidó el experimento. Como estamos viendo, la Guerra Fría fue un constante ataque por intermediarios o entre unos y otros, ¿no? Y en el que básicamente quien iba llegando las de ganar eran los marxistas. Y esto también una de las explicaciones de por qué el Concilio Vaticano II implantó lo que llamaban el diálogo con los marxistas, que resultó tan mal. Así es. Bueno, pues los años 60 vieron una escalada de armamento nuclear entre las dos superpotencias, y USA se vio atrapada en el cepo de Vietnam, que se concentró entonces la atención del mundo durante la segunda mitad de los años 60 y hasta 1975. O sea, la guerra de Vietnam tuvo una importancia enorme desde todos los puntos de vista, y sobre todo desde el punto de vista de que fue un fracaso del bando occidental, de la democracia, ¿no? La guerra de Vietnam, que en principio fue una guerra civil, pues fue provocada por el empeño del comunista Vietnam del Norte para unificar el país bajo dominio comunista, claro. Y eso marcó, ya digo, toda una época. A finales de los 60 estaba claro que USA, con todo su ingente, ¿no?, poderío militar y técnico, que además lo utilizó a fondo, excepto las armas atómicas, y contando con un nutrido ejército aliado vietnamita, porque era un gran ejército, aunque muy corrupto, pues aún así no lograba someter a los comunistas en un país pequeño y atrasado. Además, lógicamente, los comunistas vietnamitas estaban respaldados por la Unión Soviética y por China. Pero, aún así, eran materialmente mucho más débiles que los contrarios, vamos, que el ejército useño y de sus aliados y demás. Y esto es interesante porque Johnson, el presidente useño Johnson, pues trató de meter a España un poco en esa guerra, que les ayudara y tal, y Franco se negó, les dijo que iban a perderla. Pero dicen que Franco era tonto, ¿no? Sí, lo tenía claro Franco. Sí. Claro. Bueno, la resistencia del Vietcong y de Vietnam del Norte provocó un enorme desgaste y un enorme descrédito de USA en la opinión mundial. Animó protestas masivas contra el imperialismo yanqui y dividió, llamado imperialismo yanqui, que bueno, de todas maneras tenían que defenderse contra la expansión comunista, claro. Y defenderse y defender a los demás, ¿no? Y dividió y desmoralizó a la sociedad useña. La victoria final de los comunistas, que fue 7 meses antes de la muerte de Franco, pues daba la impresión de que el comunismo había en el comunismo una superioridad esencial, que marcaba el rumbo de la historia, que se mostraba en una ideología capaz de derrotar a un poder material y técnico aplastante. O sea, sonaba sí.
paradójicamente, al triunfo del espíritu sobre la materia. O sea, resulta que el espíritu entonces eran los comunistas, a pesar de que el marxismo es materialista claro. por completo, filosóficamente. ¿No? Todo es muy paradójico en la historia y en la política, ¿no? Pues junto a la Guerra Fría, y además condicionada por la Guerra Fría, pues cundió un vasto movimiento de la descolonización, que subrayó además la decadencia política de Europa, ¿no? Y el intento contrario de promover en Europa una supernación o superpotencia europea, ¿no? Pues partiendo de la Unión Económica. Hubo estos dos, por una parte la pérdida de los imperios, por otra parte el intento de unificar Europa. Bueno, la descolonización fue ayudada tanto por la Unión Soviética como por USA, porque eran rivales en su aspiración a ampliar sus áreas de influencia, y dio lugar a disturbios, a terrorismo y a guerras. Los europeos perdieron, por ejemplo, Holanda perdió en Indonesia, Francia perdió en Indochina y luego en Argelia, Bélgica perdió en el Congo, Portugal en Angola y Mozambique, aunque mucho después, Portugal resistió mucho más, e Inglaterra perdió en diversos países, empezando por la India, ¿no? Tuvo que abandonar la perla de la corona en una situación pésima, ¿no? de guerras internas que causaron aproximadamente 1 millón de muertos, ¿no? Y USA frenó en seco a Francia y a Inglaterra cuando en 1956 estos dos países, junto con Israel, atacaron a Egipto para impedir la nacionalización del Canal de Suez. USA dijo, no, esto hay que permitirlo. Israel, hay que recordar que la independencia de Israel fue votada también por la Unión Soviética en la ONU, pues se convirtió en un nuevo foco de la Guerra Fría, en cuanto que Moscú cambió sus simpatías hacia los países árabes. Es curioso que Franco mantuvo una política de amistad con los países árabes, pero al mismo tiempo ayudó a los judíos a repatriar a los judíos amenazados en Egipto, en Marruecos, etcétera, ¿no? Que se hizo en operaciones secretas con el Mossad, ¿no? Luego la descolonización creó numerosos países nuevos que en su mayoría adoptaron la forma de repúblicas laicas. Es otra cosa curiosa, sobre todo países musulmanes. O sea, ha habido en aquella época un impulso laico y posteriormente un nuevo impulso religioso, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Además, estos países, muchos de ellos se sentían incómodos con las dos superpotencias, así que adoptaron una política de no alineación, buscando la equidistancia entre Washington y Moscú. Y hubo entre ellas una amplia tendencia socializante. Se hablaba de socialismo árabe, socialismo africano, populismos latinoamericanos, etc. Y dictaduras con mucha corrupción, escasas libertades y mucha arbitrariedad económica. Y para 1975, que fue el año final de Franco, aunque no del franquismo, pues el balance de la Guerra Fría, con sus muchos altibajos, pues se decantaba a favor del comunismo, incluso en nuestro vecino Portugal, donde el golpe militar que acabó con la dictadura salazarista en 1974 alumbró una inquietud que estuvo muy cerca de la Guerra Civil. Sí. Se ha olvidado, pero fue así. Pero bajo sus éxitos, el marxismo también ofrecía signos de fragilidad, como era la erección del muro de Berlín en 1961, la división chino-soviética, la intervención de los tanques en 1968 para aplastar las reformas de Praga, los fallos agrícolas en la Unión Soviética o las hambrunas en China, y luego cada avance iba marcado además por matanzas brutales, cada avance comunista. Pero pese a todo, su empuje pues impresionaba a los espíritus, ¿no? Y provocó cambios en la misma Iglesia, como ya hemos mencionado, y además tenía en la rebeldía juvenil en los países occidentales.
una rebeldía que culminó sobre todo en la Revolución de Mayo del 68 en Francia. Bueno, yo creo que aquí debemos dejarlo porque ahora tengo un... No, y además ya se nos acababa el tiempo, don Pío. Así, Entonces, bueno, sí. pues Si me le alegro parece, que haya coincidido. si le parece, la próxima semana volvemos aquí a Informa Radio, una hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Un abrazo.